Nosotros vamos a concentrarnos y seguir el análisis. Voy a saludar a Alfredo Jalife, analista internacional y profesor de la Universidad UNAM desde Ciudad de México, que toma contacto con nosotros. Le agradecemos el tiempo a Alfredo Jalife por acompañarnos en esta transmisión ininterrumpida y desde ya lo saludo. Alfredo, muchísimas gracias por el contacto con Hispantv. Encantado, un placer. El placer es nuestro, Alfredo. Preguntarte desde la base, ¿qué significado tiene? Primero que todo, estábamos revisando estas imágenes de la ciudad de Ahvaz, que es una de las ciudades que va a rendir los homenajes al general Soleimani y que obviamente vimos también imágenes muy similares en Irak el día de ayer. Esto habla de cómo la región en su conjunto, Irak, Irán, están rindiendo homenaje a la figura de Soleimani. ¿Qué significa esto como mensaje a las tensiones que se mantienen, sobre todo con las declaraciones que ha hecho Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, constantemente, y lo más reciente, que incluso pone 52 puntos como amenazas por parte de Estados Unidos hacia Irán? Bueno, básicamente demuestra la solidaridad y cohesión de las sociedades, tanto iraní, que pues es bien sabido, no son árabes, son persas, arios, y también la solidaridad y cohesión de la sociedad iraquí, que son árabes y que se unen en el mismo cántico de devoción piadosa con el chiismo, que eso es lo que realmente los aglutina. No hay que perder de vista que Irak, ustedes lo saben mejor que yo, obviamente, tiene más del 70-75% de feligreses chiitas. El atentado al general Soleimani, pues ha causado estupefacción aquí en México, pero nosotros estamos acostumbrados porque en México ya sabemos el calibre y de lo que es capaz el presidente Trump, que rompe todas las reglas internacionales. Aquí el problema es que rebasó todas las líneas rojas de las convenciones internacionales, ni siquiera informó al Partido Demócrata, que guste o disguste a nivel popular, pues tiene hasta más votos que el mismo Trump, pero no así a nivel del colegio electoral, porque Estados Unidos en realidad no es una democracia. Estados Unidos es una plutocracia, es decir, es el gobierno de una oligarquía poderosa que gobierna desde Wall Street y que usa instrumentos decimonónicos del siglo XIX para que yo diría disfraza como democracia, pero en realidad no es una democracia directa, ni nada así por el estilo. Pero aquí lo que llama la atención es eso, que no hayan informado al Congreso del ataque. Lo que hemos sabido es de que el primero que supo del ataque era Lindsey Graham, que es conocido como un superhalcón del Partido Republicano, que incluso recientemente estaba incitando a que había que invadir a Venezuela para dar una lección al mundo, como lo había hecho Reagan cuando había invadido una islita ahí de Granada, etcétera. Y los únicos que sabían de este atentado, que ya estaba premeditado, era, aparte de Lindsey Graham, obviamente era también el primer ministro de Israel, Netanyahu. Esto llama mucho la atención porque ¿cómo puede ser que los mismos estadounidenses del Partido Demócrata no lo supieran, y si lo supiera el primer ministro saliente, que ahorita está pasando por una etapa difícil en Israel, como es Netanyahu, pero también Mike Esper, el secretario del Pentágono, quien incluso dijo que ya el juego había cambiado, y Pompeo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien es un evangelista sionista. A veces eso no se entiende, pero gran parte del
del apoyo que tiene Trump en conjunción con Netanyahu y con Bolsonaro en Brasil es esta nueva coalición que se le conoce de evangelistas sionistas, aunque ya en Estados Unidos es muy conocida como el grupo de los Christian Zionists, es decir, los sionistas cristianos, que son los que le dan la fortaleza en el cinturón bíblico en el sur de Estados Unidos a Trump. Esa es parte de su fuerza básica, y no hay que perder de vista tampoco que inmediatamente después del asesinato tanto del general Soleimani como de el líder de las milicias populares Al-Mohandes, después de esos asesinatos, pues fue a un acto masivo religioso de los evangelistas. Es decir, van a jugar mucho con esta carta de los evangelistas contra los chiitas. Eso no hay que perderlo de vista en las próximas fechas. Entonces, aquí lo que más preocupa es de que Gran Bretaña tampoco estuvo enterada hasta después de los asesinatos, y naturalmente esto tiene preocupada a Gran Bretaña, pero más que nada a los otros 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Francia, Rusia y China. Y tampoco hay que soslayar que días antes Irán había realizado ejercicios militares conjuntos navales con China y con Estados Unidos, lo cual les molestó ampliamente. Ahora aquí surgen 2 hipótesis, o las 2 al mismo tiempo, que yo me he estado haciendo esas preguntas. Una, ¿a qué fue el general Soleimani a Bagdad? ¿Cómo es que voló con mucho desparpajo desde Damasco al aeropuerto internacional de Bagdad en un vuelo comercial? ¿Por qué ese entrecomillado descuido? ¿Fue una falla de los servicios de contraespionaje de Irán en el mismo Irak? Esa es una pregunta que hay que hacerse. La segunda, llegó muy confiado. ¿Por qué estaba tan confiado? Trataba al llegar a Bagdad, que no hay que olvidar que es un país ocupado por 5,000 soldados estadounidenses, llegaba confiado para negociar quizás tras bambalinas y desescalar toda esta tensión que se había dado en varios días antes. ¿O son las 2 situaciones? Eso hay que tenerlo muy presente. Algo sucedió. No puede ser que alguien de la talla de un general que es considerado icónico en el Medio Oriente y sobre todo en la región chiita del Medio Oriente, sobre todo en Irak, ya no se diga como uno de los fieles seguidores del ayatollah Jamenei, en Irak, en Siria, en Líbano, en Gaza, en Yemen, que tenía él manejaba realmente la guerra asimétrica de Irán en estos países árabes que acabo de citar. Entonces, eso como que llama mucho la atención. No habrá caído en una trampa, en un engaño que le habrá tendido Estados Unidos, que ya tenía preparado el atentado, porque ahí ¿qué sucedió? Inmediatamente después de llegar, que fue recibido por el líder miliciano Al-Mohandes, a los 30 segundos, por la identificación facial, fue cuando se propulsaron los 4 misiles que cobraron la vida de estos mártires pues yo diría del chiismo, del mundo chiita, de la cosmogonía chiita. Pero aquí hay algo muy interesante que también causa mucha perplejidad. Se habla mucho de que la causal de toda esta problemática se debió al lanzamiento de misiles de parte del grupo precisamente de Al-Mohandes, del jefe miliciano, de estos conocidos como Kateb Hezbollah, que no hay que confundir con los Kateb, que son las falanges cristianas del Líbano, ni con el Hezbollah tampoco libanés al respecto. Este Kateb Hezbollah, o Hashed al-Sha'bi, como se conoce más en Irak, supuestamente lanzaron
misiles que cobraron la vida de un contratista, así se maneja, civil de Estados Unidos. Y ahí viene la pregunta acuciante. Hasta hoy no se sabe cuál es la identidad de este contratista, como que llama la atención. Allá en la ciudad de Kirkuk, que no hay que olvidar que es una ciudad muy importante del noreste de Irak, petrolera, la mayoría kurda, que tampoco hay que olvidar que los kurdos son sunitas y no son árabes, todos esos matices que son preponderantes, como a que a mí me llama la atención que no se haya dado a conocer la identidad de este supuesto contratista que fue asesinado. Y obviamente pues cabe la pregunta, ¿no será otro montaje hollywoodense que se conoce como falsa bandera? ¿Por qué no dan la identidad, primero que nada, a conocer y luego no se ha sabido nada de una sepultura formal? Por ejemplo, lo que estamos viendo en el caso de Almhandes y de el general Soleimani. Bueno, ya empezaron las oraciones fúnebres, se van a dar muchas ceremonias luctuosas, tanto en Irak, en varias ciudades de Irak, en Bagdad mismo, en Najaf, en Karbala, en la cuenca del Éufrates, etcétera, y luego van a seguir estas celebraciones funerales, pero que no son incógnitas, es decir, no son clandestinas, como es el caso de este contratista que hasta hoy no sabemos quién es y si le van a hacer o no un funeral. Yo no entiendo por qué tienen que esconder la identidad de ese contratista. Como que me llama mucho la atención. Son de esos agujeros negros que entran en el análisis de un análisis riguroso en lo que qué tal si fue todo un operativo de montaje, porque a partir de ahí vinieron las represalias de Estados Unidos que cobraron la vida mínimo de 25 milicianos, tanto en la parte de Irak como de Siria, y de ahí vinieron también ya las retaliaciones, como ahora se llaman, o represalias, de este grupo de Kateb Hezbollah, y que tomaron parte de la embajada de Estados Unidos, que incluso incendiaron sobre todo la parte de la entrada de esta embajada estadounidense allí en la zona verde de Bagdad. Y a partir de ahí, y es ahí donde cabe este interrogante que te hacía Osvaldo, de que ¿qué fue a hacer el general Soleimani a Bagdad? Obviamente que Estados Unidos, su propaganda, que no es muy inverosímil, que es una propaganda increíble a todas luces, que él estaba urdiendo una guerra contra Estados Unidos, al menos lo que la propaganda de Estados Unidos ha propalado. Pero aquí lo que más llama la atención es de que lo hayan matado para evitar una guerra, cuando es todo lo contrario. Hoy todo el Medio Oriente está al borde del precipicio porque, por lo menos, al menos eso lo han dicho las Fuerzas Armadas iraníes, existen por lo menos 32 sitios que pueden ser objeto de las represalias de Irán, que naturalmente no se puede quedar con los brazos cruzados, primero que nada por su prestigio y segundo porque pues ahí ya quedaría derrotado totalmente y Estados Unidos impondría sus condiciones, que en realidad son las de Israel. Vean, esa es la misma tónica. Esto de los atentados que les llaman asesinatos guiados o asesinatos dirigidos, esa es la tónica de Israel. Hay un libro muy famoso de Ronan Bergman que escribió al respecto, que se llama Levántate y asesina, que es la manera en que Israel se ha consagrado desde hace mucho a realizar estos asesinatos guiados. Ahora, ¿habrá participado el Mossad en este operativo de asesinatos de Almhandes y del general Soleimani? Ahí queda la pregunta también abierta, porque además fue casi instantánea,
Por eso yo hago la pregunta si no fue también un engaño. O la otra, que también hay que hacerse la autocrítica, ¿por qué el general pues estuvo tan confiado y sus servicios de contraespionaje pues no previeron esta situación? Lo real es que estamos ante una nueva situación en el Medio Oriente, muy peligrosa. El presidente Macron de Francia está sumamente preocupado. Incluso el mismo Mike Pompeo, el secretario de Estado, que fue el exdirector de la CIA, y que realmente hay que decirlo, es un amateur de las relaciones internacionales, no es un profesional. Es decir, por eso estamos viendo reacciones de gran escepticismo en Estados Unidos, sobre todo de los ex funcionarios de inteligencia y seguridad nacional del Partido Demócrata, y sobre todo con los presidentes anteriores del Partido Demócrata, tanto Obama como Clinton. Incluso uno de los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata, Joe Biden, dijo pues que Trump aventó una dinamita a un cajón de pólvora, que eso es el Medio Oriente. Que naturalmente esto es lo que le conviene la agenda a Netanyahu, que además tiene serios problemas domésticos. Yo no creo que Trump haya cometido el error de cálculo, que sí lo fue, por su impeachment famoso, por su defenestración. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente él ya tenía salvado ese escollo. En el Senado no tiene mayoría el Partido Demócrata para su impeachment, que sí la obtuvo en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, pero en el Senado realmente iba a ser desechado el impeachment. No creo que vaya por ahí, yo no compro esa hipótesis que muchos la están comparando, que fue muy similar a cuando también Clinton hizo un ataque similar en Irak, cuando también tenía su famoso impeachment, su defenestración. Yo creo que aquí hubo un error grave de cálculo en la que, por desgracia, Trump ya no piensa en términos de Estados Unidos, ya piensa más en términos de Israel, de su aliado, el primer ministro saliente Netanyahu, y de su yerno, que es un fanático talmúdico, Jared Kushner, que incluso es el que maneja la agenda del Medio Oriente en nombre de su suegro. Él, por ejemplo, es el quien tiene a la mano la agenda del asunto palestino, que no ha llevado a ningún resultado, etcétera. Entonces, realmente pareciera que Trump se está manejando más como el clon de Netanyahu que como un presidente de una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, que tiene otras responsabilidades de mayor envergadura, y por eso tiene perplejos y atónitos a tres potencias nucleares del tamaño de Francia, de Rusia y de China. Entonces, aquí sí se puede dar un grave error de cálculo por una situación. Yo creo que leyeron muy mal tanto el secretario del Pentágono, Esper, como el mismo Mike Pompeo, de que decapitando a Soleimani, al general Soleimani, pues era muy fácil ya tener el control de Irak. Y aquí es donde entra, a mi juicio, la jugada maestra, que es la que va a definir si fue un error de cálculo de Trump o fue un acto exitoso. Eso también hay que ver. Tenemos que tener eso como hipótesis de trabajo. Para mí es quizás uno de los peores errores estratégicos desde la Segunda Guerra Mundial que ha cometido Estados Unidos. Por una sencilla razón, porque si Estados Unidos, sobre todo Trump, querían tener el control de Irak, tener el control de su petróleo, que no hay que perder de vista, produce alrededor de 3.5 millones de barriles al día. Si no, ¿qué es lo que sucedió? Porque ellos, cuando vieron las manifestaciones que derrumbó al gobierno de al-Mahdi, que ahorita está cuidando la cartera, esperando al nuevo gabinete,
en el gobierno de Irak. Yo creo que ahí es donde vino el error de cálculo al creer que la población de Irak, con el asesinato tanto de Al-Mohandes como del general Soleimani, no iban a tener esta solidaridad que mostraron y cohesión, sobre todo del chiismo, que estamos hablando es el 70-75% de Irak. Si esto sucedió y si Trump pierde el control de Irak, es decir, que en estos días que vienen el Parlamento Árabe de Irak pide la expulsión del ejército de Estados Unidos de Irak, a mi juicio, el asesinato, sobre todo del general Soleimani, habrá sido un triunfo desde su ultratumba. Bien, Alfredo, mientras te escuchábamos también hemos ido revisando en paralelo las imágenes de lo que está ocurriendo en Ahvaz, la ciudad que está entregando este homenaje al general Qasem Soleimani y que claramente va a anteceder a otras ciudades dentro de Irán que van a estar en la misma dinámica, entregar honores a la figura de Qasem Soleimani. Estaba hablando de Mashhad, Teherán, Kermán, que fue la ciudad natal de Qasem Soleimani, que claramente va a ser el punto final de todos estos honores, y me imagino que ahí también habrá algún tipo de ceremonia más íntima para despedir los restos mortales de una figura que, si bien era bastante fuerte dentro de Irán, dentro de la región, quizá ahora que se encuentra, o sea, que ya está muerto producto de esta agresión en el aeropuerto internacional de Irak en Bagdad, es más fuerte la imagen ahora de Soleimani que cuando estaba con vida, digo. Entonces, te pregunto desde esa materia, ¿revisabas tú más o menos lo que ocurre con el régimen de Israel, con las decisiones de Estados Unidos? Pero quiero llevarte a estos dos personajes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Se habla de la presión de Israel hacia Estados Unidos para que lleve adelante esta agresión. Pero, ¿qué hay detrás de cada uno de ellos? Benjamin Netanyahu está tratando de conseguir la inmunidad para desviar la atención de las acusaciones que tiene por 3 delitos dentro de Israel y también por manipular dinero, por manipular medios de comunicación, tratando de buscar inmunidad. Donald Trump, tú ya lo señalabas con este impeachment a cuestas, que había pasado la cámara baja y que obviamente a todas luces se veía que el Senado iba a ir a jugar a favor de la figura de Trump, pero que él acusó siempre que esto era una cacería de brujas. Bueno, con estos dos personajes cuestionados dentro de cada uno de sus territorios, que se lleve adelante esta agresión, ¿qué peso tiene? ¿A quién responde? Porque claramente se ha dicho que Donald Trump saltó las reglas y que no pidió autorización del Congreso. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos con reacciones? De hecho, Netanyahu señaló dentro de sus declaraciones más recientes, dijo: Trump actuó con rapidez, fuerza, decisión frente al tema de la agresión llevada a cabo por Estados Unidos. Ahí deja en claro el respaldo y también lo que se espera de Estados Unidos para con Oriente Medio. ¿Cómo ves la figura de estos dos personajes, Benjamin Netanyahu, Donald Trump, cuestionados en sus territorios, pero tomando este tipo de decisiones que tienen en preocupación a la comunidad internacional? Mira, yo iría al inicio de tu pregunta para llegar a una respuesta sobre estos dos personajes, tanto Netanyahu como Trump. Mira, en relación al general Soleimani, en la literatura española, obviamente de España y los que hablamos español en Latinoamérica, yo diría de Hispanoamérica en general, existe una figura, la del Cid campeador. Yo le veo mucho parecido al general Soleimani muerto, con la figura del Cid campeador, que también muerto usaron su efigie para obtener triunfos en la antigua Andalucía.
Así veo yo la figura de Soleimani, que ha crecido enormidades, e incluso lo digo en punto de vista analítico, no para amarrar navajas. Hoy me llamó la atención leyendo el periódico Al Arabiya, que tú sabes es de Arabia Saudita. Ajá. Colocaron la imagen de el general Soleimani siendo recibido en los cielos, un poco ensangrentado en su cara, por una pintura que hizo un artista iraní, siendo recibido en los cielos por el imán Hussein. Imagínate el peso que tiene hoy el general Soleimani. Es decir, él ya pasó, sobre todo los creyentes chiitas, que eso también a veces no se entiende en el mundo católico, evangélico, cristiano, en donde nos movemos en Latinoamérica, a veces no entienden esa fuerza de la cosmogonía chiita, de su imán oculto que se está esperando. Aquí la figura de Soleimani, a mi juicio, ya entra a un nivel muy superior en el panteón de la cosmogonía chiita. Es decir, si yo hablar en términos cristianos, te diría que alcanzó la santificación. A ese tamaño así yo le daría la misma similitud. Entonces, muchas victorias de ahora en adelante, cualquier triunfo de Irán o de los aliados de Irán en muchos países del Medio Oriente, incluso, bueno, no es ningún secreto decirlo, no solamente los países que nombré llega a las repercusiones de este doble asesinato, porque en realidad es de más, porque ustedes nombraban a 7, pero realmente se habla de los 2 principales líderes, ¿no? El Emandes y el general Soleimani. Hay una importante comunidad chiita en Pakistán. Estamos hablando del 15 al 20%, y Pakistán tiene 200 militantes, se dice fácil, casi la mitad de Irán. Imagínate de qué tamaño estamos hablando. Luego tienes también Afganistán, que también hay otro tanto, entre 15 y 20% de chiitas. Es decir, la situación estratégica de Irán, por eso el golpe contra el asesinato del general Soleimani, es un grave error para mí desde el punto de vista geoestratégico que hizo Estados Unidos, porque alebrestó toda una región que yo te diría incluso la misma definición que daba el general Sharon, el ex primer ministro Ariel Sharon de Israel, que hablaba del Gran Medio Oriente, no el Medio Oriente solo, el Gran Medio Oriente, que para él en su definición iba de Marruecos hasta Cachemira. Fíjate a dónde, Cachemira, donde también hay importante población chiita. Y desde el Cáucaso hasta Somalia. Es decir, es toda esta geografía la que puso en riesgo el presidente Trump, que no va a tener suficientes tropas, aunque envíe 3.500 a las fronteras con Irán, van a ser insuficientes en el momento de unas represalias que tome Irán, que lo va a hacer. Aquí no está en tela de juicio si va a tomar o no represalias, eso ya hay que darlo por hecho, sino cuál va a ser la proporción, el alcance y el cronograma, porque naturalmente le están dando en bandeja de plata un triunfo estratégico a Irán en estos momentos. Fíjate de qué tamaño, a tal grado que yo lo noto en declaraciones muy defensivas ayer del mismo Trump, que decía que él está contra la guerra y por eso asesinaron al general Soleimani, lo cual obviamente es un bizantinismo totalmente absurdo. Y la otra era de que él siempre ha buscado negociar, sí, pero ¿en qué términos busca negociar? Ahí entra precisamente las preguntas que me hiciste, la pregunta que me hiciste. Él quiere negociar en términos no que beneficie a Estados Unidos, porque eso ya lo hizo Obama. A mi juicio, el acuerdo que consiguió Obama con los famosos 5+1, ¿no? Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, fue muy creativo. Entonces era el cambio de cesar
el enriquecimiento de uranio a más de 25% de parte de Irán se daba precisamente por el reconocimiento, levantamiento de sanciones, incluso le otorgaron 150.000 millones de dólares a Irán, que ya desaparecieron con estas sanciones económicas, porque precisamente lo que estaba buscando Trump, si ya tenía un acuerdo en el bolsillo, que lo había conseguido Obama. Digo, no puede decir el presidente Trump que Obama era antiestadounidense, aunque ahora lo estén diciendo. Él trató de obtener el máximo de ventajas para Estados Unidos y a mi juicio esa fue la postura correcta en ese momento. Y hoy lo que él buscaba, Trump, precisamente, no era beneficiar a Estados Unidos, sino era beneficiar a Israel. ¿En qué términos? Apretar con lo que ellos llaman el máximo de presión, con un acuerdo logrado ya con su antecesor y con Irán, precisamente obtener todavía más beneficios que favorecieran a Israel. ¿Como cuáles? Bueno, el de que quitar todos los alcances de misiles, porque nos guste o no, Irán es una potencia misilística, al menos en lo que conocemos, porque también pueden haber misiles que no conozcamos todavía en la panoplia del arsenal de Irán. Y la otra era también, pues, de que Irán pues cesase su relación con los chiitas de Líbano, de Siria. Bueno, ahí serían los alawitas, que son una rama, una excrescencia del chiismo, su relación que tienen con los sunitas de Gaza, palestinos, pero ahí básicamente es por el concepto de Al-Quds, que se maneja en árabe y en persa de la misma manera, que es la ciudad sagrada de Jerusalén, que por desgracia a muchos países árabes se les ha olvidado que Jerusalén, la situación de Jerusalén hoy, donde el presidente Trump le ha dado todo a Netanyahu. Le ha dado el reconocimiento de la parte este de Jerusalén, le ha dado las alturas del Golán, que se anexó en forma unilateral Israel. Y ahorita estaba a punto de darle incluso todos los asentamientos en Cisjordania, que tienen ahí los colonos israelíes. Es decir, estamos en el siglo XXI y estamos hablando de colonos. Eso es anacrónico, eso ya ni debe entrar en el vocabulario del siglo XXI. Entonces, es ahí donde vemos que realmente Trump no está gobernando para Estados Unidos. Si gobernase para Estados Unidos, hubiese seguido la misma política de Obama, ya no había razón por discontinuarla. Y es por eso que la misma Gran Bretaña, la misma Francia, la misma China, la misma Rusia, la misma Alemania, que son cofirmantes del 5P+1 de este acuerdo de la desnuclearización de Irán, precisamente ellos siguen favoreciendo ese acuerdo. Y el único que salió y de forma unilateral lo pisoteó hace 2 años fue el presidente Trump, pero no es para beneficiar a Estados Unidos, eso hay que dejarlo claro y la opinión pública de Estados Unidos lo debe entender fehacientemente. Es para beneficiar a un sector maximalista y yo diría incluso supremacista hebreo de Israel, que lo representa Netanyahu, porque ni siquiera el otro candidato a primer ministro, que es Benny Gantz, ha llegado a esos alcances. Él incluso busca una negociación con Irán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues estamos ante una situación en la que en estos 2 días, después de estos asesinatos masivos, todo el mundo anda buscando la desescalada, incluso en las frases de Mike Pompeo, el mismo presidente Trump, diciendo que él no quería la guerra, cosas así por el estilo, pero que en realidad lo hacen porque sabe que la opinión pública internacional no favorece este estilo de salvajismo que supuestamente había sido dejado atrás en las relaciones internacionales. Entonces, hoy estamos ante una situación inédita que tiene al mundo en peligro, que sabemos cómo puede iniciar
pero no sabemos cómo puede concluir. Entonces, hoy lo que en Irán, pues por eso yo digo que quizás por un error de cálculo, Estados Unidos, a través del martirologio del general Soleimani, pues le esté poniendo en cabeza de plata, en bandeja de plata, un triunfo geoestratégico a Irán.